Vale. Bueno, pues comenzamos. Hemos comenzado a grabar ya. Bueno, chicos, pues bienvenidos a este vídeo para Urano Formación. Y en esta ocasión tengo dos súper invitados. Vamos a empezar por las chicas primero. Aquí está Amaia Arkotxa, que la tenemos de traductora. Ella es actriz. Os voy a dejar los enlaces, como siempre hago, de todos los que aparecemos en los vídeos en la descripción del vídeo. Os recomiendo vivamente que os paséis por sus canales porque esa actriz lo hace realmente bien. La verdad es que a mí me gustan mucho esos pequeños cortecitos que pones de tus intervenciones en Instagram, que es donde yo te sigo principalmente. Y bueno, pues os recomiendo que la echéis un vistazo porque os va a gustar. Hola Maya, bienvenida. Hola, buenos días Ainhoa y todos los que nos estáis viendo. En este caso nos haces de traductora, ¿eh? Sí. Bueno, y bueno, el motivo de hacer este vídeo, esta entrevista, es hablar con Jakob Mayer, que yo tenía muchas ganas de hablar con él, porque estuvimos en una charla que tú misma organizaste, Amaia, Sí. y que él tuvo a bien dar y que fue realmente interesante. ¿Le vas traduciendo a él? Sí, le voy a traducir, sí. So, Ainhoa, she's introducing, first she introduced the ladies, she said, and introduced me as an actress and making now the translation of this talk. And she's saying that you were at home and she could listen your talk. I invited you 2 months ago to my house and also to a place in Bilbao, and you gave 3 talks, and she was delighted with your talk, and that's why now she's inviting you here. Bueno, pedimos paciencia a los oyentes porque se hacen los tiempos un poquito más largos con las traducciones y demás, pero realmente merece la pena escuchar a Jakob. She says that she's asking patience to the public because it's going to be a little longer with the translation. We will try to do it as quick as possible. Bueno, pues, disculpad, Jakob es el diseñador del sistema de AGUA Alfa Omega. Él lleva desde el milenio pasado trabajando con el agua, estudiando el agua y bueno, el agua es ese elemento tan maravilloso, ¿no? Que las mujeres entendemos muy bien a través de las emociones, los hombres también, pero que es tan importante, ¿no? Y bueno, desde el milenio pasado, pues imaginaros qué cantidad de años lleva Jakob estudiando este elemento, ¿no? Y en 2008 comenzó con el proyecto del transformador de agua, que podemos ver ahí en su espalda, ¿no? En ese tubito que podemos ver, que yo lo he visto en vivo, y que realmente es un transformador que pasa el agua por ahí. Bueno, él nos lo explicará ahora, pero que además es precioso, no solamente es muy útil, es súper bonito. Yes, so Ainhoa is introducing you, and she's saying that the instrumental is the one you have behind in the photo. She's telling the people how it is, that instrumental, and she could see it alive in my home, and it's also has a beauty in itself. Not only it's very important and very interesting, but it has also a beauty, yes, in itself. Bueno, pues cuando nosotros estuvimos viéndole a Jakob en su charla, la verdad es que nos gustó muchísimo la forma que él tenía de explicar la importancia del agua, ¿no? Yo siempre me ha parecido que el agua es un elemento, bueno, todos los elementos de la naturaleza son importantes de igual manera. Pero dado mi trabajo en el campo de la mente y la materia, voy entendiendo con los años que el agua tiene ese papel mediador, ¿no? Entre la mente y la materia, ¿no? Lo que sucede en la mente se refleja en la materia y el agua líquido
que hay entre las células en nuestro cuerpo es el encargado de recibir esa información y de alguna manera transformarla o hacer de medio, ¿no? hacia la materia, ¿no? Esa información y de alguna forma la conecta, ¿no? Con la parte material. Yes, so Ainhoa is saying what she heard when she went to listen to you. And she says that so important is the water, now you will explain, which is putting together like material and which is higher, how it downloads. And she was amazed with your explanation. And we are willing to listen it again here. Bueno, todos yo creo que conocemos a autores tan importantes como Masaru Emoto, por ejemplo, ¿no? Con su memoria del agua. Hay una doctora mexicana, creo que es Esther del Río, que me parece maravillosa y yo os recomiendo firmemente también que le echéis un ojo, tiene vídeos en YouTube, que también habla sobre la importancia del agua, de la memoria del agua y de cómo el agua es ese vehículo, ¿no? Yes, she says that there is a Mexican lady. ¿Cuál es el nombre ahí? ¿No? ¿Puede repetir? Esther del Río. Esther del Río and also Masaru Emoto, which for her are very important figure names in this water area. Sí, por decir un par de nombres muy importantes en este campo. Y bueno, pues ahora tenemos aquí a Jakob Mayer y lo que me gustaría es que, bueno, pues que empezaras con la presentación y que nos contaras un poquito, no solamente cómo funciona este transformador, ¿no? De agua, sino qué utilidades tiene en la vida diaria, cómo empezaste, cómo te empezaste a interesar por todo esto. And now I know I is asking you, Jakob, how, if it's possible that you say how you started with the water, with this, wanted to know more about water and how this instrumental, how this Alpha Omega came to life. If you could tell a little bit about this, and then we'll let you explain it. Of course, we are willing to listen to you. So thank you very much. Thank you very much for this invitation and this opportunity to talk about water. Muchas gracias por esta invitación para poder hablar del agua. And the water topic is so amazingly huge, so that even if we think we know everything about water now, or yet we don't know anything. El tema del agua es tan amplio que aunque creyéramos que sabemos algo del agua, no sabemos nada. So because what we are starting to discover now, or rediscover, I have to say, we don't discover it, we rediscover it, is that water is a multidimensional entity. Porque lo que ahora han descubierto, que no han descubierto, estamos redescubriendo, es que el agua es un ente multidimensional. And this might be the reason why scientists have no idea about what is water. Y esta es precisamente la razón por la que los científicos no tienen ni idea de lo que es el agua. We have Nobel Prizes since more than 120 years every year. Tenemos premios Nobel cada año desde hace más de 120 años y todavía, y aún así. And yet the basis of life, the water, let's say, on the basis for life, for biology, for medicine, for life itself is not known at all. Y aún así, o sea, a pesar de tener todos estos premios Nobel, la base de la vida, la base para la vida, el agua, es desconocida completamente, no se sabe de ella. So then is the question, what do we know about life? What are we proud about? Entonces, si no sabes del agua, que es la base de la vida, ¿qué sabes de la vida? ¿De qué no se nos tenemos? And it's no surprise that so many people are confused about life. Entonces, no es sorprendente que tanta gente esté confundida sobre la vida. But I also want to say that it is
not by chance that we are confused, it is by design. Pero también se atreve a decir que no es casualidad que estemos confundidos, que está diseñado así. Totalmente de acuerdo. She agrees totally. So if we understand the water deeper, so then we understand life deeper. Si entendemos el agua más profundamente, si consiguiéramos entenderla, entenderíamos la vida también con semejante profundidad. And also what is important when we approach, let's say, life in a scientific way, that we don't go into a fighting. También cuando hacemos una aproximación a la vida en un aspecto científico, es importante que no entremos en lucha. So it is very, very helpful to understand, because I was fighting until I understood that it makes no sense to fight. Es importante entender esto porque él mismo estuvo luchando hasta que se dio cuenta que no tenía sentido luchar. Sí, well, it is important to fight for something, but not against somebody. Es importante luchar por algo, pero no contra algo. Exactamente. Yo también he sido siempre muy rebelde. I was always also very rebel, but... Hasta que entendí que esa energía de rebeldía tenía que canalizarla en enfocarme en lo que quería crear nuevo, no luchar contra. I understood that energy of rebellion, I had to channel it to create something. Yes. Porque cuando luchas contra algo, lo haces grande, ¿no? When you fight against something, you make it bigger. Yes. And so this is a wonderful process. If we get this switch, if we get this turn from investing our energies in a destructive way to transcend it into creative way. Y dice que es un cambio maravilloso, ¿no? Cuando tienes este clic de darte cuenta que toda esta energía, en vez de contra, pues lo haces para transformar algo, pues que es un momento importante, ¿no? Único. Sí que lo es. Like, if we want to live in a new house, so we just build a new house. We leave the old house and let it there, so we don't care for it. So we just can focus on building the new house. Que si queremos construir una casa nueva, que nos enfoquemos en construir la casa nueva, que dejemos atrás lo viejo y que nos dediquemos nos enfoquemos a lo nuevo, ¿no? A la nueva casa. We even sell the old one. We even sell the old one for money. Podemos vender la antigua, obtener. No sé, yo para fuego, leña para fuego. She says maybe you can put it for fire. I mean, use it as wood for fire. Yeah. So if we build the new house, so we leave the old house untouched. We get money for it, and we just focus on the building on the new one. Que utilicemos todos los recursos, todo el dinero, todo para la nueva casa, para construir la nueva casa. And if we come back, you see, what brings a lot of confusion into people is what we call materialism. Lo que sí que crea confusión, pero mucha entre la gente, es lo que llamamos materialismo, el materialismo. But we need to understand at one point that materialism is absolutely necessary at a certain point of our evolution. Pero necesitamos comprender que el materialismo a un cierto punto de nuestra evolución es necesario a un cierto punto de evolución. It is like a medicine, a very bitter pill. Imagínate, es como una medicina, una pastilla muy amarga. Yeah, that has to be prescribed and humans have to swallow it. O sea, tiene que ser prescrita y los humanos se la tienen que tragar. Because we have to swallow it, because we cannot evolve spiritually. We cannot go further in life to live a higher life if we don't get rid of the abuse of the spiritual powers, what we did in the past. Porque dice que no vamos a crecer, a ir a un crecimiento espiritual si no we get rid of the past. No, we need to get rid of the abuse of the spiritual energies in the past, from the past. Tenemos que conseguir
soltar es el abuso que hubo de energías espirituales en el pasado. So the problem is whenever the ego is let's say, offered some energy. Es cuando cada vez que el ego ofrece una energía, Yeah, the ego is always using it for itself. el ego siempre lo utiliza para sí mismo. So it is not using it for the support of everybody. El ego no lo utiliza para el apoyo al resto de las personas, ¿no? Al resto de la humanidad. It is using it like we use our money. We earn 10,000 euros. We give 10 euros for a good purpose. Es, por ejemplo, imagínate que ganáramos 10.000 euros. O sea, se nos hace raro, por ejemplo, dar 10 euros para una causa buena. O sea, lo queremos todo para nosotros. Yeah, and so the ego starts to create a fantasy world. Entonces, el ego comienza a crear un mundo de fantasía. Yeah, which is not the true world. Que no es el mundo real. Yeah, and in this way, everybody is doing it, and we destroy the whole planet. We destroy everything. Entonces todo el mundo está en esta cosa de para mí, en esta cosa egocéntrica y estamos destruyendo el planeta. May I stop you one moment, please, Jakob? Because I'm lost in one thing. Voy a preguntarle una cosita con tu permiso, Ainhoa, porque perdí el hilo de una cuestión y me gustaría yo también asegurarme. So, you were talking about materialism, that it's necessary at a certain point. It's a pill that humanity will have to swallow, like a bitter pill, to evolve spiritually. I could not understand that well, so I cannot translate properly if I don't understand that properly. Okay, so que el materialismo hasta cierto punto es una cosa que tenemos que vivirla, que es como una píldora amarga que la sociedad tiene que, pero no lo he entendido cómo lo enlazó con la espiritualidad. Entonces, sí que con tu permiso, Ainhoa, para poder traducirlo de mejor manera, ¿por qué tenemos que tragarlo del materialismo? So it is like that. It is like that. So whenever we build spiritual energy, it is a very strong energy. Cuando creamos energía espiritual es una energía muy fuerte. So now when we have this energy, like when we have a lot of money, yeah. Cuando tenemos esta energía espiritual, so es igual que cuando tuviéramos mucho dinero. Imagínate que tuviéramos mucho dinero. It depends on how I make use of this energy to evolve life. Depende de cómo haga uso de esta energía para evolucionar en la vida. Yeah. Whether I use this energy to build my ego or to build love to everyone. ¿Uso esta energía para crear más ego en mí o para ayudar también a los demás? So, and most of the time we used it to build our ego and to put force on and control everybody. Entonces, normalmente usamos esta energía, this energy of spiritual energy, either spiritual or material energy. We use, you say also material in this case, or not? We use it, usamos esta energía abusando. We abuse this energy. Yeah. And we need to see life is cyclic. Tenemos que ver que la vida es cíclica. Yeah. And life goes through certain cycles of consciousness. La vida va por ciertos ciclos de conciencia. And these are strict cycles like autumn, winter, spring and summer. Y son unos ciclos muy perfectos, como pueden ser, por ejemplo, primavera, verano. Pues esos ciclos en la vida se dan con esa misma perfección que se dan las estaciones. They are out of our control. Está fuera de nuestro control. Yeah. And now humanity or this earth is entering into a phase where a spiritual evolution, a spiritual rising again is starting to happen. Entonces la humanidad ahora mismo está entrando en un ciclo en el que el crecimiento espiritual está elevándose, o sea, lo espiritual está yendo hacia arriba. But when humanity is entering into this phase with the addiction to abuse this energy,
Vale, cuando, now I understand, ahora he comprendido, cuando la humanidad entra en este ciclo que estamos ahora de para arriba en la espiritualidad, pero si tú entras con unas memorias de haber abusado de lo espiritual en el pasado, porque viene a decir, parece él, que fuimos grandes conocedores de lo espiritual, pero abusamos de ello. Entonces, si ahora venimos con estas memorias, de nuevo a este momento de elevación espiritual, venimos con estas memorias de haber abusado. So if we abuse these energies automatically when they appear, when we are addicted to the abuse, so then we destroy, the destruction is even greater than it was before. Vale, entonces dice que la destrucción es mayor que lo fue el otro ciclo, porque estamos acostumbrados, si somos adictos a este abusar de lo espiritual, y eso sale como un automatismo, pues ahora mismo vamos a destruir más que construir. ¿Alguna pregunta que tengas, Ainhoa? Para y pregunta. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, porque de alguna manera todo eso que nos han vendido de que fuimos, no sé, poco más que inútiles en otro tiempo, no cuadra, ¿no? No nos cuadra. She agrees totally with you, because she says that what is told to us, that in the past we were very primitive species, that we were not she agrees with you that there were times that we were also very developed spiritually. Claro, no cuadra porque si tú mismamente ves las construcciones de los antiguos, no puede ser que pasáramos del pico y la piedra a crear las pirámides, y que eso no cuadra. If you just see the constructions that in the past they did, it's not normal that we were like simple people and then we did those constructions, and and she agrees totally that there were other times that we were spiritually also very evolved. So it's going always up and down, sí, up siempre and down. El ciclo siempre va así, up, down, para arriba. Claro, pero todo apunta a que en un pasado tuvimos un gran conocimiento que de alguna manera perdimos. Estoy de acuerdo con que la energía en principio es neutra, pero nosotros somos los que elegimos perturbarla o no, o usarla para generar más energía. El amor, si se perturba, se convierte en miedo. En cambio, si se da, se convierte en más amor, ¿no? Yes, she agrees, we are the ones who have energy, and depends on how we use it. We can create or love or not love. Yes. Yeah. And so this is the point. So if we enter now into a phase where the spiritual energy is growing naturally, and we are addicted to the abuse of it, so then we destroy everything. Yes, I translate already that. Yes. Yes. And so this is the point, so that everybody can be really grateful for this phase of materialism that created us a lot of headache and anger and lies and whatever. So it is necessary, but also it is necessary now to stop taking this pill. Ok, él dice que tenemos que estar agradecidos a esta pastilla que él ha llamado el materialismo, ¿no? Que hasta cierto punto nos ha ayudado en esta evolución, pero claro, nos ha llenado ahora mismo de rabia, de miedo, de egoísmo. Entonces, que hay que parar de tomar esta pastilla ya. Stop, o sea, es el momento de parar, ¿no? Entonces... Yeah. So because this pill has a lot of side effects. Porque esta pastilla tiene un montón de efectos secundarios. It's also very destructive. What we see with the planet is in very, very bad condition. El planeta está en una condición nefasta. O sea, mirad lo que está sucediendo con el planeta, está muy, muy, muy mal. Yeah, it's a result of materialism. Sorry. So, but now, as we have 5 minutes left, so maybe I can share something about the alpha omega water. What does the alpha omega que como water tenemos have 5 to do minutitos, with all va a compartir algo del agua. Perfecto. Yeah. Dale. Yeah. And this is, as we are entering in this phase of the rising consciousness, Ahora, como estamos entrando en esta, digamos, en esta etapa de una conciencia que está elevándose, and again to become where we become conscious about our multidimensional reality.
en la que también estamos comenzando a ser conscientes de nuestra realidad multidimensional, que es la palabra clave aquí. Sí. Yeah. So in this we also become aware again about the multidimensional reality of water. Pues que también estamos comenzando a ser conscientes poco a poco de la multidimensionalidad también del agua, no solo de nosotros mismos, sino también del agua. El agua también es multidimensional. So what we see here is an ancient description or an ancient sketch about human multidimensional reality. Aquí estamos viendo una antigua, pues croquis, dibujo de la multidimensionalidad del ser humano. And as we see, the human is shown to be a reality of multiple bodies. Vemos que el ser humano es la composición de una realidad de múltiples cuerpos. Yeah, so in the ancient yoga system, it is described like that. En el sistema yógico antiguo, antiquísimo, está descrito así. And now, as we come back to a higher consciousness again, also the ancient scriptures start to play a major role in that. Y como ahora mismo estamos elevándonos en conciencia tanto, las escrituras antiguas de los yogis están volviendo, digamos, a estar de moda, a ser necesarias hoy día, ¿no? No son útiles en este crecimiento. And there we also find that the universe is a hologram. Y también hemos encontrado, descubrimos que el universo entero es un holograma. Holograma, Yeah. totalmente de acuerdo. So what means like above, so below. Lo que significa que como es arriba, es abajo. Like in the small, so in the big. Igual que en lo pequeño, así será en lo grande. Like inside, so outside. Como sucede de dentro, sucede afuera. Like in the beginning, so in the end. Como en el principio, en el final. So if we consider all of that, so then it becomes clear that all our bodies that we have, Teniendo en cuenta esto que acabo de decir, de que es un holograma y de que todo está entrelazado, como es al principio, es al final, como es dentro, es fuera, vemos que todos los cuerpos, esta matriusca, ¿no?, que componen nuestros distintos cuerpos, they are all from water. Son todos, they are all from water, you mean? They are Yes. made of water, let's say. Yes. También están compuestos de agua, o sea, esos cuerpos son agua. Why you say that for people to understand, Jakob? Because all is water in the planet, or because of what? No, we are talking about multidimensional water. Ok, estamos hablando del agua multidimensional. Yo le preguntaba por qué dice que estos cuerpos nuestros son agua. Le he preguntado de una manera muy, muy simplista, igual muy naif. ¿Por qué? Porque todo es agua en el planeta, y me dice no. So you see, our physical body is made of about 70% of water. Veis, nuestro cuerpo físico está compuesto de un 77, you said? 70, sí, de un 70 y tantos % de agua, nuestro cuerpo físico. Yeah, some say 80%, so we don't fight about that. It's about Algunos 70, dicen 70%, no 80%. vamos a discutir Sí. por ello. 70 y tantos %. Yeah, so then our vital body, our mental body, our astral body, our spiritual body, even our soul is mainly made from water, but not from physical water, but from the respective dimensional water. Ok, entonces nuestro cuerpo físico y todos los otros cuerpos, el mental, el astral, hasta llegar al alma, que es ahí arriba, veis cómo está en amarillo y fucsia, y entra ahí arriba, Sí. bueno, ese sería, digamos, donde está situado el alma, pues todos los cuerpos están compuestos de agua, pero no agua física. Será efectivamente el escalón multidimensional que corresponda de esa agua. Pero no hablamos de agua tangible, agua física. Hablamos de distintas capas multidimensionales que también tiene el agua. Es interesante esto porque
es como la materia es energía densa, muy densa, la más densa que conocemos, y a medida que la energía se va sutilizando, o mejor dicho, es al revés, la información viene de ahí arriba, del alma, se va densificando hasta llegar al campo físico. De esta manera el agua... De esa manera el agua, dime para que le pueda traducir. Entiendo que es interesante esto que él expone, porque la información la trae de más arriba en otra forma, no en materia, sino en esa energía más sutil que se densifica hasta lo que conocemos como agua. She's kind of asking you if in the body, like first, like materia is the last, is the more less subtle, no, like the stronger, like the, so things, bodies come like a more subtle, more pure atma, and then we are constructing the less evolved, let's say, it's materia. Is with the water happening the same? Water also is like has these bodies, and then the last one is the physical water. Yeah. So you see, we need to understand that Yes. we can have this physical body only because the water is present in the physical. Vale, que solo podemos tener este cuerpo físico porque el agua está presente en el cuerpo físico. O sea, so the water body is there first. The water body is the ok, vale. O sea, el primero que está antes de nuestro propio cuerpo es el cuerpo de agua físico. So how could a soul take a physical body if there would not be a physical water? ¿Cómo el alma podría entrar en un cuerpo físico if it won't be first? If there would not be a water body, a physical water there first. Vale. ¿Cómo el alma entraría en un cuerpo físico si no hubiera, if it won't be first a physical water, si no hubiera primero agua física? O sea, ha de haber agua física para que, so there must be physical water for the atma to enter the material body. Yes. Vale. Yes. Entonces, dice Jakob que debe haber, para que el alma pueda entrar en un cuerpo físico, debe haber agua física. Claro, so you see, when we look into the scriptures and into the Genesis, for example, before the humans were created, por ejemplo, el Génesis dice que el ser humano fue creado. Yeah, before the humans were created, there was water was created. Before the humans, water was created first. Yeah, the waters were created first. Yes. Las aguas, and the multidimensional waters. Las aguas fueron creadas antes que el ser humano. O sea, ya se hablaba en escrituras antiguas de que aguas, multidimensionalidad del agua, aguas en distintos campos multidimensionales fueron creadas antes que el ser humano. Esto podría... Yes. Sí, es que esto me está recordando a lo que hemos nombrado al principio, he nombrado a Esther del Río, que es una doctora que a mí la verdad es que me gusta mucho, la sigo, y habla de cristal líquido, que es como un estado del agua, no como como lo conocemos, pero que es como lo que da la información a las células. Ella lo explica mejor que lo explico yo, pero pregúntale por esto, por el concepto de cristal líquido. She's asking if what she read of this lady from Mexico, del Río, she talks about cristal agua, has dicho, ¿no, Ainhoa? Cristal agua. Líquido. Cristal líquido, like liquid crystal, like water being liquid crystal that feeds the cells and gives life to the cells and to the body. Maybe this is something similar, she's asking. A ver si esto es algo parecido a lo que estás explicando. No, this is a different quality. You see? Una cualidad diferente. So this is still a quality of in the physical reality. Esa aún sigue siendo una cualidad. Claro, física, sí. So, es algo que es inefable, ¿no? Que casi no llegamos a comprender con palabras. Yes, what you are talking now, it's something that is
it's more, I mean, not so easy to understand with words, no? We cannot like put it in a box. Yes, we can put it in a box. Let's put it in a box. It's a good idea. Sí, lo vamos a entender con palabras. Vamos a hacerlo ahora mismo. Vale. Yeah. So let's go to that picture that is shared here. Vamos The aquí red al body dibujo que is ha the compartido. physical body. ¿Veis el cuerpo físico, el rojo? So Sí. now when a person dies, Cuando una persona muere, this body goes into a box. ese cuerpo iría a una caja. O sea, lo quiero ahora intentar poner en palabras todo lo que estamos hablando. Sí. O sea, And it's falling apart. The water is flowing away, and the minerals go back to its dust form. Ok, los minerales, todo el cuerpo ese, digamos que el cuerpo lo ponemos en una caja, digamos, bajo tierra. Y entonces todo se mezcla de nuevo. La tierra va a la tierra, ¿no? Ya, So, but your other bodies, they stay. Pero los otros cuerpos tuyos permanecen. O sea, el material se va a fundir en el panteón, en la sepultura. These other bodies are not part of the physical universe. You are not in the physical universe again. Pero estos otros cuerpos que tenemos no son parte del universo físico. No se van a fundir con lo físico. If you want to be in the physical universe, you have to have this physical suit. Si quieres estar en el universo físico, necesitas este traje físico. Yeah. So if this physical body is not working anymore, so then you are out of that universe. Si este cuerpo físico ya no funciona, entonces estás fuera del videojuego, fuera de este universo físico. But then you are in a subtle universe. Entonces, pero estarías en un universo más sutil, digamos, ¿no? So you have also water, you have light, you have fire, you have wind, you have plants, you have your sight, you have your hearing, you have all these things. O sea, en este universo sutil también tienes plantas, tienes tus sentidos, también ves, o sea, también pasan otras cosas en estos otros universos. O sea, no solo el cuerpo físico tiene estas habilidades, sino que los otros cuerpos también viven otra realidad en otros rangos más sutiles, pero también ven, oyen, hay plantas, hay luz, hay... Sí. Okay. But this reality... Hay agua, ha dicho hay agua, que no lo he This subtle reality is much more real than this reality here. Pero lo curioso es que esta realidad sutil es más real que esta realidad física. Sí, tanto que sí, claro. Sí, sí. Of course, she says of course. Yeah. And so what we see is it's just another level of reality, and the atoms of this reality are tremendously much smaller. The atoms. Entonces, o sea, esa otra realidad más sutil, que es más real que esta, que es la real, los átomos son muchísimo más pequeños, infinísimamente más pequeñitos. And at the same time, the universe, the subtle universe, is tremendously much bigger. Y paradójicamente, el universo sutil es muchísimo más grande que este universo físico. Yeah. And so we see the water, and so these realities, they don't touch one another because of the dimensions of the particles. Entonces, estas realidades, digamos, estos pisos, estas distintas realidades, no se tocan unas a otras por el tamaño de esas partículas. Yeah. Mm-hmm. And so there is a kind of interaction as long as you have these bodies. Sí, entonces hay una interacción entre los distintos pisos siempre y cuando tú tengas estos cuerpos también, ¿no? Entonces puedes interactuar como este piso de mi cuerpo va en este piso de la realidad, este piso de mi cuerpo va en este piso de la realidad. Puede haber una interacción siempre que tú tengas también estos cuerpos. Yeah. And the same is with the water. Y lo mismo pasa con el agua. Yeah. So there is a connection between the dimensions, the different dimensions of the water. O sea, hay una conexión también entre las distintas dimensiones del agua. El agua también tiene sus pisos, digamos, ¿no? Entonces también hay una conexión entre unos pisos y otros.
Yeah, so as long as we have all these bodies, Siempre que nosotros tengamos, o sea, este es mi piso X de mi cuerpo y este es el mismo nivel en cuanto al agua. Bueno, pues habrá conexión, pero yo necesito tener también mis cuerpos para poder conectar con los distintos cuerpos del agua. O sea, emparejarán unos cuerpos con otros, como así. yeah. So, and in each dimension, it is very important that the water that we use should be in a crystalline form. Entonces, es importante que en cada dimensión, en cada piso de estos que estamos hablando, el agua, el cuerpo que corresponde a esa dimensión, el cuerpo del agua que corresponde a esa dimensión, it will be in a crystal. That it is in a crystalline form, like it was just mentioned right now, what Estelle de Rio would say. Ajá, ok. Tal y como mencionó Esther del Río, o sea, es importante que en esa dimensión el agua esté cristal en su correspondiente dimensión, ¿vale? En su correspondiente en su the crystalline structure is extremely important. La estructura cristal es extremadamente importante. Pero there is a big misunderstanding in that also. También hay una gran confusión en todo esto. So it is like we would say, to compare it, what is the misunderstanding to grasp that is on the physical level, on the nutritional level, we would say vitamin is very, very important. Por ejemplo, él va a poner un ejemplo ahora como rápido y efectivo para entender esta confusión que existe a estos planos, la va a llevar a tierra y nos va a poner un ejemplo de un nutricionista. Entonces, imaginaros, las vitaminas son muy importantes, ¿no? Okay, so thank you. This is what we wanted to know. Now we take 1 kilo vitamin C every day. Ah, vale, vale. Pues esto es justo lo que yo quería saber. Me voy a tomar 1 kilo de vitamina C al día. We do not consider all the other vitamins because we have vitamin. That's it. That's it. Vale. No consideramos las otras vitaminas porque yo ya tengo aquí 1 kilo de vitaminas. Yeah, and so there the problem starts. Y ahí es donde empieza el problema. So to know about crystalline structure and its importance, this is a very, very tiny first step. O sea, para saber del cristal que estás comentando, Ainhoa, eso, o sea, es como un primer paso. Hay que entender todo esto de los cuerpos multidimensionales para poder entender como del todo el tema de lo del agua cristal. Sí. But this is the very, very first step. Ese es el primer paso, sí. And then we learn when we just focus on a crystalline structure and we show it in the microscope and we say, hooray, we have it. O sea, cuando de repente miramos en el microscopio y vemos esto cristal, o sea, how do you say crystal? Cristal líquido. Yes, but how you say structure, ¿no? Estructura cristal. Cuando lo ves en esta estructura cristal en un microscopio y de repente la descubres, dices, ven, ya lo hemos conseguido. Yeah, and we say, look, we have it, our water is full of crystals, we have the best structure, and so on. Pero dices, nuestra agua está llena de cristales, tenemos la mejor estructura, pero, a ver, ¿qué this is going to end in a disaster. Pero esto no va a terminar sino en un desastre, porque parece que falta casi como que acabamos de empezar, ¿no? Eso es. We just started, ¿no? Yes, and then we would say, yeah, look, now we have this structure and we take it every day and everybody gets healed. Entonces, claro, la gente dice, pues tomemos esta estructura todos los días y la gente se sana y ya está. So, and it is the same like when you look back into the years, the last 20, 30 years, every year there is a new super healing, ultimate healing substance. Sí, igual que si miramos para atrás, los últimos 20 o 30 años siempre surge una sustancia última moda para sanar. Una panacea. Once it was vitamin C. Puede haber sido en una ocasión en los pasados tiempos la vitamina C. So then everybody is taking vitamin C a lot and get healed of something, but next year they have another illness.
Te puedes tomar un montón de kilos de vitamina C, te curarás de algo, pero al año siguiente te viene otra cosa, ¿no? Then we come, oh no, it's vitamin B. Now Ay, no, everybody's que running era la after vitamina vitamin B, B. no, que la B12, no, que la... Sí. Sí, bueno, el caso es que al final, como nos han enseñado, nos han dogmatizado, hemos dejado de pensar para ser pensados. Entonces, de repente, ese tipo de modas son las que te pone el sistema, pues por el motivo que sea, que ya ese es otro debate, para que nos idioticemos en una dirección y nos olvidemos del resto, It ¿no? says that we are conducted like by the system, no, to not to think. They say, oh, you have to take this pill now, and then this pill then, and then yes, sí. Claro, Yes. sí. Somos como un rebañito, ¿no? Al que We nos are van... like sheep, like I don't know the name. Yes, yes. Claro, And now when it comes to alpha omega water, Entonces, cuando llegamos al agua alfa omega, it is such an incredible reality. es una realidad tan increíble. Yeah. So where the water shows such an intelligence, Que el agua muestra tal inteligencia, so it would adapt to each organism, even to each stone, individually exactly to the need of that organism. que se va a adaptar en cualquier instante, en cualquier momento, a la necesidad de cualquier organismo en ese momento, aunque sean múltiples diferentes organismos, se adapta para ese organismo. So it is like a multidimensional, vast equalizer. Es como si fuera un gigantesco ecualizador multidimensional. Interesante. So this is one quality that the alpha omega water reveals. Esta es una de las cualidades que revela el agua alfa omega. And the other quality that you mentioned in the beginning was that it is possible to download spiritual energy with the alpha omega water into the lower dimensions. Y otra cosa que tú has dicho ahí, Noa, al comienzo, que es posible una descarga, un download de lo espiritual en plataformas inferiores, ¿no? Es decir, en realidades multidimensionales inferiores. Con el agua alfa omega se consigue ese download, esa descarga. Esa conexión, ¿no? Ese camino sea... información. que baje la información. So, for example, when we talk about holy waters. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que habláramos de aguas sagradas, no aguas bendecidas, aguas que hay en lugares, que se han considerado tan, pues eso, bendecidas, aguas sagradas, sí. Yeah. The holy waters is in the West, mainly waters at places where Mother Mary has appeared. Por ejemplo, hay, y es unánime la opinión de que hay aguas que en lugares donde apareció la Madre Divina, son lugares que siempre hay agua, y en los lugares en los que esa agua se ha constatado que es un agua que tiene unas... sí, que es agua bendecida, agua... And there are spontaneous healings which are scientifically approved throughout many decades. Entonces, científicamente están aprobadas, están reconocidas sanaciones espontáneas en ciertas personas que han sucedido a lo largo de muchos años al tomar esas aguas. Claro, porque han descargado esa información, ¿no? Because they download that information, is she asking? Yes. So these miracles, let's say, they are scientifically documented. Estos milagros están científicamente documentados. Sí. Yeah. And but it happens only to very few people. Pero le pasa a muy poquita gente. So why is that? So here is what I want to share is that we understand as we improve, as we go forward in our understanding about water, that a holy water is only holy
in the spiritual body of the water. A lo largo de todos estos años de investigación se ha descubierto que el agua sagrada es solamente bendecida, es una agua sagrada solamente a nivel del último de los cuerpos, ¿no? Del alma. Esto ahí puede, digamos, curar. So the body, the water has a physical body, vital body, mental body, astral body, intellectual body, spiritual body. Pero el agua tiene también todos esos cuerpos, el átmico, el astral, el mental, el físico, la propia agua. So, and when we utilize physical matter and we dissolve it in water, so then it is only dissolving in the physical body of the water. Y si tenemos, por ejemplo, algo físico, algo material, y lo metemos en el agua, se disolverá, ¿pero dónde? En el cuerpo físico del agua, por ejemplo, la sal, ¿no? Se disolverá, o sea, lo físico entrará en el cuerpo físico y ahí se queda, en el cuerpo físico, pero solo en el cuerpo físico del agua. So our mental activities, they are not stored in the physical body of the water. Nuestras actividades mentales, por ejemplo, no pueden ser almacenadas en el cuerpo físico del agua. Lo mental they are dissolved and stored in the mental body of the water. Se disuelven y se almacenan en el cuerpo mental del agua. Claro, qué interesante. According to the compatibility between the physical and the mental, de acuerdo con la compatibilidad que haya entre lo físico y lo mental, there is an interdimensional effect also. Hay un efecto, there is an effect also. An interdimensional hay un efecto también interdimensional, o sea, dependiendo de la compatibilidad que haya entre pisos, habrá también un efecto de comunicación. So there can be kind of a download from the mental into the physical. Podría darse una especie de bajada, de descarga, de download entre el mental y el físico. Podría. So then it can also be visible in the physical. Así solo podría ser visible en lo físico. Claro, es que esto es... bueno, dale un segundo, porfi, si no te importa, para que desarrolle, porque yo pienso, porque si no ¿te importa cortar la pregunta? Porque como está terminando Vale. Un segundito, porque así es como una idea y no la... Continúa. Es una sugerencia, pero si quieres le traduzco lo que tú me digas. No, continúa. No, es porque era el tema de que eso que estaba diciendo, para mí, es el concepto de coherencia energética, es decir, que la energía de la que está hecha el agua en otros cuerpos y que está hecha el agua en la parte material sigue siendo la misma, porque sigue siendo energía, ¿no? Y cuando esa energía, es decir, esa información de ese agua está en coherencia, es decir, se entiende, no hay nada que interrumpa ese flujo de información, es cuando podemos descargar esa información, ¿no? She's asking or commenting that it's like coherencia, like coherence energética. Coherencia energética, sí. Sí, pero traducir a veces ciertas palabras... A ver, so there is like, yes, energetically, yes, only can be communication when there is this... no soy capaz de traducirlo ahí, no. Of course, if there is a compatibility and if there compatibility. Yeah. Okay. So, and we need to see there is one reality. So, the domain of the ego goes up to the intellect. The kingdom of the ego, el reino del ego, el ego. Yeah, it covers the physical, the mental, the astral and the intellectual. El reino del ego cubre el mental, o sea, el físico, el mental y el astral. La capa del ego puede cubrir esos planos. So the intellect, the astral, the mental and the physical. Intelectual, astral, mental y físico, esos cuatro. Yeah. So this is the kingdom of the ego. Ese es el reino del ego. El reino del ego es...
So, but it doesn't have real access to the or hold on the spiritual. Pero no tiene acceso al espiritual. Yeah. When, for example, when Mother Mary appears in her spiritual body, Por ejemplo, cuando la Madre María aparece en su cuerpo espiritual, so her blessings and her radiation, it is stored in the spiritual body of the water. sus bendiciones y su radiación son almacenadas en el cuerpo espiritual del agua. But the nature of her consciousness is altruistic. Pero es altruista la consciencia que ella trae, es altruista. Yeah. And the nature La of naturaleza. The nature of the egoistic consciousness is selfish. La naturaleza de la conciencia egoísta es egótica, es egoísta. And these two natures are not compatible. Y estas dos naturalezas no son compatibles. So, and this is why the blessings and the reality of the Divine Mother stay in the spiritual body. Y es por eso, por lo que estas aguas que hablábamos antes, aguas bendecidas, aguas sagradas, la naturaleza espiritual de la Divina Madre se queda almacenada en el campo espiritual, pero no baja, porque estos dos bloques, el espiritual y el reino del ego, chocan. Por eso no baja. So, and when we drink this holy water, so then this energy from the spiritual body of the water, this holy sacred energy, is entering our spiritual body. Por eso cuando se beben estas aguas de cualquiera de estos lugares sagrados, esta energía espiritual entra en nuestro almacén espiritual. So, but because of the incompatibility of our other bodies, pero por la incompatibilidad de nuestros cuerpos inferiores, digamos, so all the kingdom of the ego, donde está el reino del ego, digamos, esos cuatro cuerpos que hemos comentado antes, it que es el cannot enter. no puede entrar. No puede The entrar. ego says, stay outside. Entonces el ego dice, hasta aquí, de aquí no bajas, porque aquí mando yo, dice el ego, en los cuatro cuerpos inferiores. Entonces podemos estar tomando agua espiritual que nutra de aquí para arriba, pero no está llegando por eso no hay curaciones. And so, and this is why the people are not healing. Por eso la gente no, por eso cura uno de 1 millón. Claro, porque no. Claro. Espontáneas de esto tan sagrado aquí arriba que baja el cuerpo físico y cura el cuerpo físico, sucede una entre, o sea, muy pocas. Claro, es interesante, ¿no? Es las pocas personas que de alguna manera han podido ceder a ese ego y dejar la apertura, ¿no? A esa nueva información que viene, bueno, nueva, que es primigenia, ¿no? Pero que viene del espíritu, de la esencia de lo que realmente somos, ¿no? En realidad. Sí, es el agua alfa omega la que permite que haya esta comunicación. Es muy interesante, es muy interesante. Llevamos ya casi una hora, 58 minutos. La verdad es que esto me parece que da para muchas horas, porque él explica los conceptos, ¿sabes? También. O sea, no solamente dice lo que es, sino por qué, con ejemplos, que es algo que a mí me resulta maravilloso y fantástico. La verdad es que se entiende genial, me parece interesantísimo. Sí, requiere un desarrollo en tiempo también. Sí, pero sí que me gustaría emplazaros a ambos, claro, Amaia, porque tú eres súper imprescindible en este Bueno, yo, perdóname que ando aquí tipo salsera, como en plan con el uno con el otro, pero requiere primero que mi mente chica tiene que entender algo muy grande. Entonces necesito como ir asimilando que algo en mí lo entiende dentro. Lo haces muy bien. La mente está colocada aquí que necesito, y por eso luego traducir. Entonces, por eso te pido disculpas que te digo, ay, no, espera que desarrolle. No. Porque claro, es tan intenso en todos los sentidos, en sentido de contenido como de palabrerío, porque claro, es... es que no es tarea fácil traducir en sí. Aunque yo estoy encantada. Ese tipo de conceptos, pero lo haces divinamente, Amaia. Muchas gracias, Ainhoa. Fíjate que antes de que le dieras al grabar, quedamos en que
como lo haríamos, ¿no? Que, pues como vaya surgiendo y tal. Pero me doy cuenta ahora que realmente cuanto más le cortamos, claro, sus pequeñas frases son fruto de un conjunto más grande. Entonces, claro, me doy cuenta ahora, según lo hemos hecho ya vivo, que si hacemos preguntas, pues eso, la idea es más global. Y bueno, conviene igual chicos, que hable. Sí, voy a traducirle a él, Vale, todo lo que has dicho le de vas los traduciendo y vamos cerrando Sí. y emplázale para otra ocasión, Sí. para Sí. segunda, tercera, cuarta parte. Vale, Jakob, so she says that we are already 48 minutes and she says that she will really like to listen more because she's willing to know more, but if you agree, you are invited for a second, a third, a fourth meeting, but now she's afraid that in this moment, unfortunately, she has to cut because there is no other possibility. She cannot put it longer, more than 1 hour. So it's been very sad. She has to cut you here at this point. But we will remember this point because if you agree, it will be a second meeting and a third and a fourth, if you agree. It's okay for you if we leave it here? Of course, you see how it is with everything is taking its own course, and we just flow with it as it is. It's no problem. Que fluimos como viene, que lo dejamos aquí perfectamente y que si tú quieres otro día, seguimos con ello. Fluimos como el agua, ¿eh? Eso, que fluimos flow like the water. Yes. Yes. Bueno, chicos, pues yo dejaré, ya me pasáis, bueno, ya tengo algunos enlaces, pero bueno, dejaré todos los enlaces ya para que todo el mundo os pueda encontrar, independientemente de nuestro canal de Urano Formación. Posiblemente también subiré este vídeo a mi canal, pues bueno, de trabajo, pero de Ainhoa Garmendia, de bioenergética y coherencia energética. Y bueno, y en ambos dejaré los enlaces para que os encuentren a los dos, que ha sido un placer contar con vosotros. It's been a pleasure. She's going to put all the contacts and she's going to put the video in the channel and in her private channel also, Ainhoa Garmendia. And thank you so much, Jakob. Thank you for coming. She's saying, translating. Cortamos aquí y... Thank you so much for the invitation. Gracias por la invitación. Yeah, let's see how it wants to continue or just okay. Y que por supuesto que ya vemos cómo continúa, que lo que fluimos, Ainhoa. Vale. Quedaros un momento, despido y quedaros un momentito, ¿vale? Bien. Bueno, pues nos vemos en próximos vídeos y feliz soberanía y feliz salud a todo el mundo. Chao.